pero, pero sí es importante que no se quede simplemente en una serie de datos históricos que sí van a ser importantes porque es lo que sucedió, pero, pero veámoslo desde todas las perspectivas que podamos, ¿no? Por ejemplo, eh, tengamos en cuenta lo siguiente. No, no me voy a meter, quisiera contarles una historia. Hay un reportaje del Tiempo que trabaja, es más, se los voy a copiar aquí en el chat, que trabaja un poco, es una narrativa suave para lo que sucedió, pero es bastante interesante. Mm, y lo muestra de una manera muy poética, algo que sinceramente es exageradamente descarnado. Pero en ese ejercicio poético se conjugan muchas cosas, se conjuga la parte mítica de lo que sucedió y la parte real de lo que nos cuenta la historia propiamente. Propiamente dicho, en esta situación, en esta masacre, ¡ay! En esta masacre se reconocen exclusivamente, o sea, que lo asuma el Estado, que diga esto pasó, se reconocen unos 16 muertos, ¿sí? Oficiales. ¿Y cuántos fueron en realidad? En realidad no se sabe. En realidad nosotros estamos entre, eh, entre la idea de 16, o sea, que es el- lo que se tiene, entre 16 y digamos las cifras no oficiales dicen 100, hay otros que dicen 1500, hay otros que dicen 3000, ¿sí? Pero prácticamente todas esas muertes se perdieron, ¿no? Claro, no se sabe porque no se tienen registros. Nosotros nos mantenemos generalmente con las 1500. Decimos, es un promedio y es triste que primero sea así, que las muertes no sean reconocidas porque quiere decir que hay personas que murieron y no se sabe. Y por otro lado, es para no buscar no tanto irnos al amarillismo del suceso. Estos 3000 propiamente, estos 3000 vienen de una novela que posiblemente ustedes conozcan de nombre, no sé si la han leído, pero se llaman 100 años de soledad. ¿Sí? Gabriel García Márquez, cuando escribe esta novela, está pensando en retratar de una u otra manera también lo que sucedió en la masacre de las bananeras. Y en su obra muestra precisamente esto. Y, y toda esta situación que se construye alrededor es una serie de eufemismos, de realismo mágico, que lo que busca es calcar lo que está sucediendo en Colombia en ese momento, o lo que sucedió en Colombia en ese momento, ¿sí? Entonces, de estos 16 muertes, y ojo con esto porque por eso les decía que los 9 puntos iban a ser muy importantes, de estas 16 muertes que se dieron solamente bueno, que se dieron a lo largo de este proceso, porque no fue una masacre que fue solamente lo que sucedió ese día, sino que se dieron dando, parece ser, lo que les digo, todo esto parece convertirse en un supuesto, se comenzaron a dar asesinatos sistemáticos de personas que se sabía eran miembros de esta huelga de los trabajadores de la United, ¿sí? Entonces, de estos 16, solamente 9 fueron encontrados en la estación del ferrocarril, ¿sí? Y estos nueve, dicen los desgraciados militares, decía, ay, no me acuerdo dónde lo leí, creo que fue en el reportaje del Tiempo, al finalcito, decía, ahí están sus 9 puntos, ¿sí? Es decir, los dejaron ¿Sus nueve qué, tirados, profe? sus 9 puntos. ¿Por qué? Los Ok, listo, ya. dejaron tirados ahí en ese lugar, en la estación de ferrocarril,
a modo de burla, si se quiere, burlándose de los puntos que estaban en el manifiesto sobre el cual estaban haciendo la huelga. Los 9 puntos que los trabajadores estaban pidiendo que se cambiaran. ¿Sí? Entonces, porque esto va a ser una situación aberrante y va a ser una locura absoluta en la historia de nuestro país, porque es que es una locura que ha sido perpetrada por la misma milicia y ha sido perpetrada, lo que les decía ahorita antes de salir al almuerzo, ha sido perpetrada, parece, todo esto, estos 1500 de acá, todo esto fue planeado, ¿sí? Y las historias que se cuentan alrededor de esta planeación son varias. Hay algunos que dicen que no, que quien mandó realmente el asesinato fue el señor Abadía, el presidente Abadía, porque dijo nosotros no podemos seguir permitiendo que se sigan pisoteando los derechos comerciales. Claro, entonces, aquí esto que vamos a decir comienza a volar un poco la imaginación, pero de una u otra manera nos va a dar bases para lo que vamos a ver más adelante con el periodo de la violencia. ¿Por qué se dice que fue planeado? Primero, porque había bueno, vamos a poner un puntico, había un gobierno conservador, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que haya un gobierno conservador? Quiere decir que las personas que van a estar en este gobierno van a decir, es más importante la realidad que nos presenta la industria que la realidad que nos presentan los trabajadores. Los trabajadores mal que bien se pueden acabar mientras la industria prospere. Esta va a ser una de las ideas del conservadurismo extremo, no del conservadurismo general, del conservadurismo extremo que va a llevar a nuestro país a una serie de tensiones políticas con los liberales, porque los liberales van a decir es que ustedes están locos, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros pensar que el trabajador es quien le debe a la empresa? No, es la empresa quien le debe al trabajador. Sin el trabajador, la empresa no sirve. Se ¿Listo? tratan al trabajador como si fuera una máquina, Exactamente, pero en exactamente. plan de forma excesiva, ¿no? Como los problemas de sobreproducción y así, ¿no? Que Y no solamente eso, no solamente eso, nosotros, no sé si lo hemos mencionado en algún momento, pero todo lo que pasa con el problema de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Personas que entonces ya no ya no le importan a la empresa, ¿sí? Trabajen 12, 16 horas al día, así la ley diga lo contrario y de malas. Si no quiere, entonces váyase, trabaje en otro lado que tenga mejores condiciones. A mí de todas maneras me va a seguir llegando mano de obra. Entonces, la masacre de las bananeras va a mostrarnos a nosotros una serie de problemáticas que está teniendo Colombia que van a ser en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos. Problemáticas como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo, primero, que el gobierno asume como más importante a la industria, ¿sí? Porque es que esto también es lo que les digo, todo esto parte de los mitos y de lo que se cuenta porque nunca se hizo un trabajo serio sobre lo que pasó, pero, bueno, sí, eso es un trabajo serio, pero todo quedó oculto. Esto de la industria, hay muchos de los sobrevivientes dicen, los que causaron la masacre fueron, por un lado, militares y por el otro lado, trabajadores bueno, sí, pongámosle así, trabajadores de la United, ¿sí? Es decir,
Dicen que fueron también los que perpetraron la masacre fueron personas de la misma UNAID, que se habían estado encargando de realizar estos mismos hechos en diferentes países de Latinoamérica. No a tan gran escala, pero sí a Pero, silenciar a profe, los nunca, revistas. Señor, pero nunca se estudió eso bien, o sea, porque usted diciendo es que dicen que, o sea, nunca se estudió esto bien en cuanto a problemática. no, porque pues está metido uno de los presidentes. Uy, no, porque es que lo que usted nos está contando acá es más que todo como rumores que cuentan de esa misma historia, entonces, Es que busquen, o sea, si uno busca la historia oficial es corta e irrisoria. Es corta porque dice solamente, o sea, es corta porque dice una masacre causada por estas razones. La razón es esa, eso sí se mantiene. Pero dicen una masacre en la cual participaron 3 o 4 pelagatos del ejército y solamente mataron 9 personas esa noche. Y otras 6 personas a lo largo de la semana. Y uno dice, ok, eso es lo que cuenta la historia oficial. o sea, Pero es que, estaban tapando algo. exactamente, pero es que lo que cuenta el resto de la historia nos dice, miren, lo que estamos viendo ahorita en el video, miren, a estas personas, a los que mataron, después de que los mataron, nos ordenaron subirlos a camiones, a trenes, ¿sí? Y los camiones y los trenes se los llevaron a quién sabe dónde. Hay partes de la historia que dicen los trenes botaban los cuerpos por centenares en los ríos, ¿sí? Y se cuenta que incluso semanas después se seguían encontrando restos de cuerpos río abajo. Decían, Uy, no, profe. los camiones llevaron los cuerpos a barcos y los barcos abandonaron los cuerpos en el mar. ¿Quién sabe en qué parte del mar? Uy, no, pero entonces eso ya va más allá de una masacre. Pues es que esto es una situación brutal, ¿sí? O sea, O sea, atenta a la memoria, mejor dicho. exactamente, Atenta a la memoria humana. exactamente. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar es que para el gobierno lo más importante va a ser la industria. Lo segundo, esto que voy a decir es un poco anacrónico porque en este momento todavía no existen, pero digámoslo así, se cometieron violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué digo que esto va a ser anacrónico? Pero es que tampoco sé cómo más colocarlo. Los derechos Profe, humanos, téngamelo ahí. Los derechos perdón. humanos realmente inician en el 48, ¿no? En 1948, y estos son 20 años antes. Entonces, por eso es anacrónico. ¿Qué ibas a decir, Pipe? ¿Quién estaba Profe, preguntando? pero Señor. en ese entonces eran los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Y el ciudadano. Era, digamos, como que la carta magna que nosotros teníamos de función de la sociedad. ¿Sí? Lo llamo derechos humanos porque es que en serio se violó todo tipo de derecho. Ah, pero para esta época. Sí, para esta época, para hoy en día, para ese Sí, porque momento no. en ese entonces no había tantos derechos como para decir, ¿no? Sí, sí, digamos que sí. No se tenía la declaración como tal. Bien, ¿algo que preguntar sobre esto? ¿No? No, profe. Bueno, por lo menos por mi parte no. Yo Ah, no, profe, y profe, yo digamos, estoy... digamos, no sé, ha aumentado, digamos, la cifra de, no sé, de cuerpos encontrados en cuanto al tiempo. No, no porque es que ya no, o sea,
Ya han pasado casi 100 años, ¿sí? Ya esos cuerpos pues, ya no están. Posiblemente ya todos estén podridos, No, o sea, pero excepto digamos por... años después de eso, no tan acá, sino... Por eso digo, años después lo que se encontró fueron más o menos 1500. Esas son las cifras como reconocidas, llamémoslo así. No oficiales, las cifras oficiales dicen mucho menos, ¿sí? La cifra más grande que se considera que es un poco mítica en ese sentido es la de 100 años de soledad, que son 30, que son 3000, ¿sí? Quiero darme la licencia, si ustedes me lo permiten, de leer este último pedacito para, digamos, intentar hacerle memoria a lo que sucedió como un cuento, como una historia y no simplemente como datos. ¿Listo? Acá la voy a poner para que podamos ir leyendo todos a la vez. Dice, en una de las esquinas de la amplia plaza los soldados montaron ametralladoras austrohúngaras y lo que sea de 7 milímetros, modelo 1912, un arma letal de guerra muy usada en los combates de la Primera Guerra Mundial. El redoble de un tambor llamó la atención de los huelguistas, imponiendo un sorprendido silencio. Entonces, desde la oscuridad, se escuchó una autoritaria voz militar leyendo el bando por medio del cual se declaraba el estado de sitio que prohibía reuniones de más de 3 personas y exigiendo a gritos a los huelguistas que se retiraran por haberse ordenado a partir de ese momento el toque de queda. ¿Sí? Es decir, aquí vemos a un grupo de militares que empezaron a decir, estamos en estado de sitio, es decir, acá adentro ya no se van a respetar las libertades o los derechos de las personas, se respeta únicamente el orden público, ¿listo? Nadie se movió. Minutos después sonó por primera vez el clarín del ejército, ordenando retirada. La multitud, sorprendida, sin entender el significado de ese sonido militar, respondió con un grito unánime: ¡Viva la huelga! Pasados unos minutos se escuchó el segundo toque del clarín. La respuesta desde la plaza fue la misma: ¡Viva la huelga! ¡Viva el ejército colombiano! Eso da miedo. Las mismas personas estaban diciendo: ¡Viva el ejército colombiano! No estaban atacando. De nuevo, la voz Entonces, militar si desde era la... un plan, si era un plan, un verdadero plan. No se sabe. De nuevo, la voz militar desde la oscuridad ordenó a los asistentes que se retiraran o el ejército abriría fuego en 3 minutos. Nadie le creyó. Una voz anónima respondió gritando desde la multitud: les regalamos esos 3 minutos, cabrones. El tercer toque del clarín, el grito colectivo "¡Viva la huelga!", fue cortado por la mitad, ahogado por el angustiante tableteo de la ametralladora y los disparos de los fusiles Mauser. Al callar los disparos, nada más se escuchó. Vamos a sacar esta cita. Un doloroso e interminable silencio, solo quebrado por los gritos del dolor, se extendió por la plaza de las estaciones, y en el ala de las brisas que soplaba desde la Sierra Grande, llenó cada uno de los rincones de la pequeña ciudad. Un rato después, las calles se llenaron de carreras, lamentos, llantos de niños, gritos de auxilio y disparos esporádicos de los soldados que gritaban "alto" antes de disparar a quienes, indefensos, corrían por las oscuras calles buscando refugio en cualquier puerta entreabierta. Sonidos de muerte y vergüenza partían que aún resuenan en las noches de diciembre en las estaciones del ferrocarril de Ciénaga y en el alma de nuestra nación. El 6 de diciembre amaneció triste, triste y silencioso. Una brisa fría y seca bajaba de la Sierra Nevada, y el sol, entre brumas de verano, demoró un poco más de lo habitual en salir para iluminar a la población. A media mañana, para sorpresa de quienes lentamente desafiaron el miedo y se atrevieron a llegar hasta la estación, solo se encontraron 9 cadáveres esparcidos en la inmensa plaza arenosa. Cada cadáver, simbólica e irónicamente, representaba uno de los 9 puntos planteados por los huelguistas
de la United Fruit Company en su pliego petitorio. La tradición oral cuenta que esa misma noche cientos de personas muertas o heridas fueron arrojadas por los soldados de Cortés Vargas al mar para alimentar a los tiburones. Pocos días después, finca por finca, pueblo a pueblo, comenzó la cacería a muerte de los huelguistas en toda la zona bananera. Una pregunta. Evo, ¿Y qué pasó con, es que no sé si ya lo dijiste, pero qué pasó con Cortés Vargas con el, se fue como para Chile, si no estoy mal. pero en plan pasando En plan cuánto tiempo escapada, después? Se escapó. se escapó Ok. para Chile, sí, en plan huida. Pero entonces eso es otra prueba de que sí fue un plan, ¿no? Pues es que sí, es decir, es un secreto gritado a voces de que fue un plan, pero oficialmente no se sabe. Entonces, por eso les digo que este suceso es uno de los que va a marcar un antes y un después en Colombia, porque esto va a marcar en la memoria y en el ideario popular que la milicia no está a favor del pueblo, que el gobierno no te va a proteger si alguna empresa te daña, te ataca, ¿sí? Y esto le va a dar alas a movimientos revolucionarios, a movimientos en contra del Estado, que van a decir, si el Estado no nos protege, nosotros nos protegemos solitos. Y si nos tenemos que proteger del Estado, que así sea. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros empezamos estos temas de Colombia, alguien, creo que fue Luna, la que dijo, entonces los liberales son buenos y los conservadores son malos. Si nos paramos solamente desde la masacre de las bananeras, parecería que sí. Pero Pero fueron digamos, los, la idea liberal ya es demasiado como un tanto de anarquía más que todo, ¿no? En parte. claro, o no, no de anarquía, de un buen gobierno. Ellos inician pensando eso, un buen gobierno, pero se van Se terminan llenando de desprestigiando, rabia. transformando con el paso de los años y se convierten en un cáncer peor de lo que pensaban destruir. Entonces eso es complicado, es complicado. Quisiera escucharlos a ustedes qué les parece este suceso, este momento histórico que, si se dan cuenta, hay mucha información muy cortada, muchos datos pequeños que, que son importantes, pero como que no hay una historia de qué fue lo que pasó, como hemos Profe, podido ver en otros momentos. profe, pero es que eso da como vergüenza, ¿no? O sea, Realmente es que no se increíble sepa que nada. no se sepa nada exacto, que sea como tan pasado de agache, algo tan significante, porque protestar es un derecho y lo estaban haciendo con bastantes razones, sea así como tan ignorado. Da miedo, ¿no? Uy, alguien está que se mata por allá. Pero Son, son, son. Sí, el internet. Ojalá, ojalá, ojalá nuestros gobernantes y los que les siguen aprendieran de esto. Y ojalá nuestros manifestantes de hoy y los que les siguen aprendieran de esto. No sé si ustedes supieron que ayer, por ejemplo, salió, y creo que no hay ningún problema con que lo diga porque pues, lo sacó la corte, una tutela que fue eh, sancionada, así que se llama, por la corte, que decía que los militares, el 9 de septiembre, los policías, perdón, el 9 de septiembre, y con ellos el gobierno, había atentado contra el derecho de la manifestación de los colombianos. ¿Sí vieron eso? sí, ¿Sí? Sí, señor. Que todo lo que fue Sí, esos señor. disparos que hicieron los militares, los policías en las calles, que más o menos fueron solamente, comillas, comillas, aunque eso suena ridículo, pero fueron solamente 14 personas las que murieron, pero fueron más de 72 las que fueron heridas. Imagínense, 72 personas heridas
por balas disparadas por la policía colombiana a civiles. Sale la corte y dice, esto es ir en contra del derecho a la manifestación. Y le sale al lado el ministro de Defensa junto con el presidente y le dice, señora Corte, usted está dañando fuera del tiesto. Eso asusta. Un poquito, nada más. Asusta por lo que puede estar representando que pueda suceder y que ya ha pasado. Pero estoy hablando mucho, hablen ustedes también. Disculpe que se me quede yo con la palabra. No, profe, Pero pues dos, yo quiero sí. ir. ¿Cómo? No, profe, siga contando que es interesante, es lo que nos está contando, ¿no, profe? Pero pues, cuente, siga contando, profe. Qué chichisme, hermano. Deja el chiste. No, ¿qué les parece? O sea, ¿qué piensan de esto? Porque no quiero que se queden información. No quiero que se queden. Sí, vimos la guerra de la masacre de los bananeros. Pues que yo pienso que es algo que hoy en día se repite, pero, o sea, de una forma no tan así como usted lo cuenta, ¿sí me entiende? Pero sí es algo como de lo que no se ha aprendido, entonces es complicado por esa parte. ¿Qué sienten ustedes sabiendo que Colombia vivió un episodio de estos y que no se sabe nada? O sea, se sabe muy poco de él. No, se sabe mucho porque hay muchas Yo entrevistas. te iba a decir, Ustedes profe, yo eso le iba a decir. Yo le dije, más bien yo creo que se sabe mucho, más es complicado dar a conocer algo, ¿me hago entender? Sí, Algo conciso. exactamente. O sea, se sabe mucho, sabemos muchísimas cosas, pero como que de todas maneras Profe, deja un sinsabor amargo. yo tengo una pregunta. Déjalo. Eh, ¿Los autores, pues, de esto tuvieron represalias? Según lo que yo sé, en este momento no. Porque si Pero, tú, si tú buscas la historia oficial, te van a decir fueron militares, pero por ejemplo no te aparece en la historia oficial. Yo estoy llamando historia oficial como esta que aparece ahí se llama el Banco de la República, la red cultural del Banco de la República de Colombia, que pues es una organización colombiana, ¿sí? Es de nosotros. Y aquí no aparece nada de eso. O sea, aquí dicen 3 palabras de lo que sucedió y se acabó. Por ejemplo, aquí uno puede encontrar que uno de los temores que se tenía en este momento, con todo este huelguismo y toda esta cosa, porque no fue solamente en las bananeras, sino esto se extendió por todo el país. Y no a raíz de las bananeras, sino que ya estaba extendido por todo el país. Es que en América llegó una cosa que se llamó una fobia socialista. Pero una fobia socialista, una cosa que ustedes no se alcanzan a imaginar. No sé si alcancemos a trabajar sobre ese tema más adelante este periodo, yo creo que no. Pero si alcanzamos sería maravilloso. Una fobia socialista que se apoderó de todos los países. ¿Sí? Y entonces, una de las cosas que le dio miedo al gobierno colombiano fue, bueno, si esta gente se me sale de las manos, tenemos una segunda revolución bolchevique como la que tuvimos en Rusia. ¿Sí? Entonces, muchos de los gobiernos dijeron lo mismo, mano dura y el que tenga que morir en medio de el mantener la democracia y el capitalismo, se muere. es que el problema es que en ese momento se pintaba siempre al socialismo como un sistema que iba a fallar sí o sí, Ujú. Y como ¿no? un Entonces, sistema, pues, y como un sistema ujú, negativo para el gobierno, ¿sí? porque dejar a las personas pensar, más o menos. No tanto porque le dejara a las personas pensar, sino porque obligatoriamente tumbaba el gobierno. No era como hoy en día que salimos con el gobierno te quiere tonto. Sí, pero eso es mucho más profundo que simple 3 palabras, el gobierno te quiere tonto. El gobierno te quiere tonto. 4 palabras. ¿Sí? Eso es mucho más grande. Y realmente lo que les digo, esto, o
sea, pasamos de la guerra de los 1000 días a esto, y estos dos son un abrebocas de lo que nos vamos a encontrar más adelante. Porque si bien es cierto, como le decía Samuel ahorita al comienzo, creo, según lo que recuerdo en este momento, no hay ninguna masacre más grande que esta. En una sola, la cantidad que van a ver después se lleva esto por delante muchas veces. ¿Sí? Bien, chicos. Qué Pero, pena ser tan profe, dramático. pero digamos, es más, pero eso ya es más como una problemática ya mundial, ¿no? O sea, que digamos, se llegue a ese extremo como ya de, de que hayan muchas muertes y que muchas ni siquiera se sepan, o sea, en plan de que se escondan ese tipo de actos y que terminen en como en 100 versiones y que uno no sabe a cuál creerle. Sí, eso parece que es más común de lo que nosotros pensamos, pero mal de muchos consuelo de tontos. O sea, que pase en todos lados no quiere decir que no le tengamos que poner cuidado. Bien. Bueno, chicos, ¿algo más que decir? ¿Algún comentario? ¿No? Nada. Muy bonito. Profe, ven y nunca les dieron un debido proceso a las víctimas o rendición de cuentas, algo así. No, prácticamente eso pasó de agaché. O sea, no quiere decir que no se haya hecho absoluto, ¿sí? Pero pasa lo de siempre. Se castigan a los militares rasos que estuvieron ahí metidos, pero a los altos mandos nunca les pasa nada. Pero si hubo un Claro. juicio que uno diga que Sí, sí, tenía que haberlo. O sea, era una situación de deshonra nacional a nivel global. Tenía que haberlo. Pero lo que les digo, pasa lo mismo que con los policías de ahorita. Encarcelan a los dos policías y de ahí para allá no va a pasar nada más. Espero que no sea así, en serio espero que no sea así. Pero generalmente es así, no va a pasar nada más. la institución queda limpia. No, la institución que igual de sucia, pero no, ya la gente no le queda la pista. Triste eso también, ¿no? No, También sí, siendo- digamos, ya acá en Tenjo, digamos, hay amigos que son como medio así como saliditos de tono, en plan, así como vándalos, y pues ya les da igual la policía, los insultan en la calle y les da igual lo que pase. Ujú. Sí, O sea, es como ya no hay autoridad en ese punto. aquí en Tenjo la cosa también se está poniendo compleja. Bueno, chicos, si no tienen nada más que decir, no los molesto más por hoy. De todas maneras, acuérdense que tienen marcos de prueba. Tan, tan, tan. No, listo, O sea, que pues, listo, ¿No? pues. la última clase la perdemos. La última hora, sí. Ah, ok, profe. Gracias, no sabía. ¿Listo? Listo, Entonces, profe, chicos, ya yo tampoco sabía, Y nos ahorita no hablamos. tenemos cátedra, ¿verdad? O bueno, la clase que seguimos, ¿sí? Sí, Sí, era sí. cátedra, gente. Cátedra. Cátedra. Gracias. Ah, sí. Listo, Dale, chao, profe, chicos, muchas al final se gracias. portan profe. juiciosos. Muy Nos vemos hoy en Muchachos, nos viernes. vemos. Listo, Listo, profe. profe. Chao, Adiós. Chao, profe, que estés bien. Chao, chicos.